mucho una vez más en esta preciosa tarde que nos regala nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, todo el día precioso que nos ha dado el día de hoy nuestro Señor Jesucristo, a un bonito día no tan caluroso, un poquito nublado, y al menos yo en lo personal son días que estimo. Y pues en esta tarde también nos concede estar delante de su presencia y lo seguimos aprovechando al máximo. Dios bendiga mucho a las personas. Se pedía la oración ahorita a las personas que nos están acompañando. Dios las bendiga mucho, Dios las guarde. Sean bienvenidas una vez más a esta su casa. Me sigue dando gusto volver a ver a mi primo Job, a su esposa, a su familia. Están una vez más entre nosotros. Ahí anduvimos de vagos un poquillo de tiempo en el mundo, y pues ojalá un día el Señor nos conceda vernos, va, también juntos sirviéndole en su obra. Dios lo bendiga mucho y Dios lo guarde. Vamos a entrar, hermanos, en el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a considerar pues el tema del día de hoy. En esta tarde yo titulé el tema ¿bajo qué árbol estás? ¿Verdad? Lo hice con una pregunta, y esta pregunta es para todos nosotros: ¿bajo qué árbol estás? Cuando el sol, lo podemos decir, vamos a hablar principalmente en lo que viene siendo los árboles, para poder entender un poquito el tema de los árboles naturales, ¿va? Lo que conocemos nosotros, los pinos, las higueras, los moros, todos los árboles que nosotros conocemos. Cuando el sol aprieta, hermano, nosotros siempre buscamos una sombra. Si nosotros nos ponemos a describir un poquito los beneficios que traen los árboles para la vida natural, para la vida de los seres humanos, pues en realidad son muchos. Nosotros como seres humanos, pues ya hace algunos años hemos dejado de vivir a la intemperie, ¿va? Tenemos, gracias a Dios, un techo, tenemos nuestra casa, y salimos al campo, salimos a lo natural. Pues también existen árboles. Estos árboles purifican el aire, estos árboles nos dan fruto, estos árboles nos guardan del calor, nos guardan del sol, nos guardan del aire, nos guardan del frío. Y esto es producto del beneficio de su sombra, esto es producto del beneficio de su fruto. En el área espiritual, hermano, también lo vamos a considerar a través de la palabra del Señor. También hay tipos de árboles, o mejor dicho, dos tipos de árboles, y nosotros como cristianos podemos estar a la sombra de uno, o podemos estar a la sombra del otro. Vamos a tratar de describirlo a través de la palabra del Señor, y esta es la pregunta para todos nosotros: ¿bajo qué árbol estás? Mire, Primera de Reyes, capítulo número 19. Vamos a empezar viendo la historia de Elías. Primera de Reyes, capítulo número 19. Elías, el nombre en sí, conocemos el significado, ¿va? El Señor es mi Dios, eso significa. Elías fue un profeta pues bien importante para el pueblo de Israel, un profeta importante, ¿va? Hasta el día de hoy para nosotros. Ha sido ejemplo en todas las áreas. Sabemos, ¿va?, lo que hizo con los profetas de Baal, cómo los exhibió, cómo hizo que el Señor se glorificara, se viera grande la mano del Señor allá en el Carmelo, cuando estaba con los profetas de Baal. Y los profetas de Baal danzaban, le clamaban a su Dios, y no descendió, o no hizo descender fuego del cielo su Dios. Sin embargo, Elías le clama al Señor, hace descender el Señor fuego del cielo, y Elías mata a cuchillo a todos los profetas. Y conocemos, ¿verdad?, la historia, cómo el Señor lo arrebata, cómo se queda Eliseo. Pero vamos a ver algo, hermano, que no debemos dejar de pasar en la parte, ¿va?, o en esta parte de la vida de Elías, mejor dicho. Primera de Reyes, capítulo número 19. Vamos a leer desde el versículo número 1. ¿Ya lo tiene, hermano? Gloria a Dios. Dice: y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro,
y deseando morirse dijo: baste ya, oh Señor, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro quedóse dormido, y he aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: levántate y come. Quisiera ilustrarle un poquito, hermano, claro, a través de la palabra del Señor. Vamos a tomar algunos ejemplos, vamos a tomar algunas figuras para describir o para hallar el significado cuando este hombre del Señor, después de que hay una victoria, después de que el Señor se glorifica en Él mismo, el Señor hace grande su poder, grande su majestad. Precisamente a través de este profeta escucha unas palabras, ¿verdad? El enemigo, en este caso Jezabel, le manda decir: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas no he puesto yo a Elías como uno de ellos. Precisamente de los profetas, dándole a entender que al siguiente día también él tenía que morir. Ya vemos en el versículo número 4 cómo se va por el desierto un día de camino, viene y se sienta debajo de un árbol, en este caso de un enebro, y desea morirse. Incluso dice: baste ya, oh Señor, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Bueno, número uno, ¿dónde se encuentra Elías o a dónde recurre Elías después de una victoria, después de ver cosas maravillosas, después de haberse visto el Señor glorificado a través del profeta? Él no recurre con su necesidad, con la amenaza por parte del enemigo, no recurre al Señor, sino que él decide adentrarse al desierto un día de camino y se sienta debajo de un árbol, en este caso de un enebro. Estuve viendo, hermano, las definiciones, los significados, las raíces de esa palabra enebro. Bueno, pues es un árbol, ¿verdad? Es un árbol silvestre, lo podemos decir, pero dentro de las definiciones, que no tienen mucho que ver ya con un árbol, pero es parte de las raíces, el significado es ataque de abatimiento y aplastamiento. Fíjese bien las definiciones: ataque de abatimiento y aplastamiento. Entonces, el profeta va y se recurre bajo la sombra de un árbol, y ahorita vamos a ver diferencias entre árboles, entre lo que trae un enebro y lo que trae en este caso la palma. Vamos a darle significado, y usted conoce muchos textos, ¿verdad?, importantes de lo que viene siendo una palmera. El profeta Elías, hermano, cae en una depresión profunda, cae en un desánimo, cae en un desaliento. Su estado de ánimo, ¿cuál es? Después de que escucha únicamente una noticia, ¿verdad?, dentro de las especulaciones, ni siquiera fue algo que se iba a lograr, simplemente es una amenaza por parte del enemigo. Cae en una depresión profunda. Su estado de ánimo es que él desea morirse, o sea, prácticamente está derrotado. Fíjese lo que puede hacer el enemigo, hermano, únicamente con amenazarnos, únicamente con amedrentarnos. Pero lo importante de esto es bajo qué sombra nosotros nos cobijamos, bajo qué brazo nosotros nos cobijamos. Quiero ver lo que viene siendo esto del enebro, ¿verdad? Una depresión profunda, un ataque de abatimiento, un aplastamiento. ¿Qué decisión toma Elías, ¿verdad?, después de que se siente derrotado, después de que le dice al Señor: quita mi alma, desea morirse? Le pide a Dios que le quite la vida. Fíjese, hermano, la condición en la que podemos caer nosotros, ¿verdad? Si vemos a Elías, al menos yo en lo personal no quepo en los zapatos de él, ¿verdad? Fue un hombre poderoso, fue un hombre que hasta el día de hoy da testimonio su vida, fue un hombre que el Señor lo arrebata para no ver muerte. Sin embargo, la decisión que él toma es una decisión equivocada, porque le pide al Señor que le quite la vida. Quiero hacer una nota, hermano, viendo estos ejemplos, viendo estos significados, ¿verdad? Son analogías espirituales que pueden entrar a nuestra vida. Mira, hermano, la palabra del Señor habla de raíz de amargura. ¿Cuántos dicen amén? Una raíz, si se cultiva, una raíz si agarra agua, si agarra auge, pues una raíz crece, una raíz florece. Podemos hablar de un fruto bueno y podemos hablar de un fruto malo. En este caso estamos hablando de la raíz de amargura. Nosotros mismos, hermano, estamos hablando del enebro, ¿va?, del abatimiento, del aplastamiento, de la depresión, de la derrota.
Nosotros mismos muchas de las veces, hermano, cultivamos este árbol y muchas de las veces somos nosotros los que decidimos refugiarnos bajo la amargura, decidimos refugiarnos bajo la derrota, decidimos refugiarnos bajo la depresión, nos sentimos aplastados, nos ataca el abatimiento, sentimos que nos ahogamos, sentimos desesperaciones, sentimos ansiedad. Y no sentimos ni siquiera nosotros mismos compasión de nosotros, porque no buscamos al Señor, porque no recurrimos al Señor. Y el enemigo, antes de enfrentarnos, porque todavía Jezabel ni siquiera enfrentaba a Elías, antes de enfrentarnos, solamente con amedrentarnos, nosotros nos sentimos derrotados. A veces creemos que lo mejor de todo es el fin a las cosas, renunciar a los liderazgos, renunciar al matrimonio, renunciar a la familia, renunciar al cristianismo. Y aquí vemos, ¿verdad?, un vivo claro de Elías. Él renunciaba al ministerio, él renunciaba a las ganas de vivir, él renunciaba a la vida. Todo lo que había visto por parte del Señor no le traía un ánimo, porque él quería que le quitaran la vida. Aquí vemos a un Elías, vea, lo vimos en el Carmelo, en el contexto de este pasaje, lo vimos a un Elías fuerte, a un Elías que se burlaba de sus enemigos, a un Elías que no lo vamos a decir que subestimaba, porque subestimar es provocar pero sin fundamentos, ¿va? Y cuando menos pensamos el enemigo se nos viene en contra de nosotros. No subestimó a sus enemigos, simplemente derrotó a sus enemigos. El Señor se burló de Baal, se vio que el enemigo, el diablo, no tenía poder. Sin embargo, abajo del enebro, hermano, vemos a un hombre cobarde. Después de verlo, a Elías poderoso, de verlo con poder, va y se cobija en un árbol, ¿verdad?, que tiene que ver con abatimiento, que tiene que ver con aplastamiento. Y ese Elías poderoso, ese Elías tan grande, ¿verdad?, un profeta, aquí lo vemos en una cobardía, ¿verdad?, al grado que el Señor le manda un ángel, lo alimenta, le vuelve a mandar el mismo ángel, lo vuelve a alimentar. Y el Señor no va y lo chipilea, ¿verdad?, no le dice: ay, Elías, es que pobrecito. El Señor va y lo reprende, le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Levántate, sigue tu camino. El Señor no va y: ay, pobrecito, pues es que lo querían matar. No va, el Señor va y le dice: levántate, sigue tu camino, porque todavía tienes que levantar reyes, tienes que dejar un profeta enseguida de ti. Mira, hermano, nadie puede escapar de los ataques de Satanás. La otra vez yo le predicaba y le decía: a veces nos creemos inmunes, ¿verdad?, a los ataques de Satanás. Ninguno de nosotros podemos escapar a los ataques de Satanás, ¿verdad? Todos estamos siendo vulnerables al pecado. Es un peligro inminente. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. La primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ante las dificultades, en vez de mirar a Dios, hermano, esto ya es para nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Corremos debajo del enebro. Andamos en el desierto. Ahorita vamos a ver cómo tenemos que salir de ese lugar. Vamos y nos refugiamos en la amargura, vamos y nos refugiamos en una depresión, vamos y nos refugiamos en la derrota. Deseamos morirnos, deseamos irnos al mundo, deseamos amargar la vida de los demás. No somos felices nosotros, no queremos que nadie más sea feliz. Y esto es ante las adversidades de nuestra vida. Los abatimientos, hermanos, suelen venir después de grandes victorias. ¿Cuántos dicen amén? Después de que el Señor permite verle una victoria o le da una victoria en su familia, en lo personal, vienen los abatimientos, viene el contragolpe, lo podemos decir, por parte del enemigo. Y esto es un área importante, la cual tenemos que estar vigilando. Mientras vivamos debajo del enebro, nos privamos de Dios, no oramos, no acudimos a la presencia del Señor, vivimos en amargura, estamos lejos, ¿verdad?, del Espíritu del Señor, no hallamos la salida, no tenemos los elementos fundamentales necesarios para salir de la derrota, para salir de la depresión. Mire, le voy a dar unos consejos, hermano, y quiero que por favor todos los pongamos por obra, mejor dicho. Nosotros no sabemos cuándo
si hemos estado, si estamos, si vamos a estar bajo estas circunstancias, ¿verdad? Podemos estar en amargura, podemos estar sintiéndonos derrotados, podemos estar ahogándonos, ¿verdad? En los celos, en las contiendas, en toda la contaminación espiritual. Elías, hermano, quiso tomar una decisión estando en esa condición. ¿Qué es lo que le pidió al Señor? Mátame, que le quitara la vida. Es bien importante, hermano, que cuando estamos bajo la sombra del enebro, no tomar decisiones. Es importante filtrar nuestras decisiones o tratar de salir de ese lugar, porque vamos a ir al fracaso. Hermanos que nos peleamos, hermanos que estamos en amargura y tomamos decisiones incorrectas, como abandonar la congregación, como abandonar el cristianismo, como agarrarla en contra de mis hermanos. Eso es tomar decisiones en la calle de la amargura, en la depresión profunda, en el abatimiento. Y no nos conviene, hermano, tomar decisiones cuando estamos en ese lugar. Tampoco, hermano, conviene hablar a otros estando en ese estado, porque es perjudicial. La enfermedad se transmite, hay personas que somos tóxicas, hay personas que contaminamos el aire, y cuando estamos nosotros en esa condición es perjudicial, porque lo transmitimos o se nos puede transmitir a nosotros. La amargura se transmite, la contrariedad se transmite. Nosotros, hermano, debemos ocultar nuestros pesares, nuestras dificultades del hombre y llevárselos a la presencia de Dios. Si usted está pasando por un proceso de depresión, si usted está pasando por un proceso de ansiedad, si usted se siente traicionado, si usted se siente herido, si usted se siente abatido, si usted se siente quebrantado, no se lo demuestre al hombre, demuéstreselo a Dios. El hombre, hermano, es malo desde su juventud. El corazón del hombre, dice la palabra del Señor. Nosotros a veces no sabemos dar respuestas, nosotros a veces somos perjudiciales. Entonces es importante ocultar, ¿verdad?, nuestros pesares, nuestras cosas contrarias, nuestras quejas, nuestras inconformidades al hombre y presentárselas a nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a decir qué debemos de hacer. Él nos va a decir: salte de ahí. Elías se sale del enebro y luego ahí se refugia en una cueva. Entonces ya es cuando le aparece el Señor, ya no le manda un ángel, ¿verdad? Y le dice: ¿qué haces aquí? Así diciéndole: pues, ¿qué te pasa? O ¿por qué estás chiple? ¿Qué no has visto mi poder? Así somos nosotros, hermano. A veces nos vamos a una cueva, ya no queremos activar, queremos renunciar a todo, nos queremos esconder, nos vamos y nos refugiamos en nuestra casa. Ahí estamos todos deprimidos, buscando culpables, señalando, nadie me visita, nadie tiene compasión de mí. Y viene el Señor y nos dice: ¿qué estás haciendo aquí? Allá las almas perdiéndose, allá los hermanos necesitando tu presencia, y tú con estas ridiculeces aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? Prácticamente eso le dicen a Elías. Entonces, la respuesta que le da el Señor, ¿verdad?, lo que viene por parte de Dios, la vemos. Le estoy mencionando en el versículo número 9. Dice: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 15-16 dice: y le dijo el Señor: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Mira, hermano, si estamos debajo de un enebro, de este árbol el cual se refugió Elías, yo creo que es el momento de salir de ahí. Ok, ¿bajo qué árbol nos refugiamos o a quién acudimos? Va, dice: el que habita al abrigo de ¿qué? Del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Va, la palabra del Señor nos presenta otro árbol frondoso, lleno de frutos, y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire, estamos viendo un personaje, el profeta Elías. Vamos a ver a otro, ¿verdad?, diferentes, a lo mejor los dos, ¿verdad?, y bien importantes. Y esto no descalifica al profeta Elías, ¿verdad?, sino que simplemente estamos tomando el ejemplo del árbol, lo que trae, lo que transmite el árbol. Ahora vamos a ver a Débora en el libro de Jueces, capítulo número 4. Jueces, capítulo número 4. Débora significa abeja. Débora era una mujer muy laboriosa, muy importante, que salió adelante. Allá en el libro de los Jueces lo podemos ver, capítulo 4, versículo número 5.
al 4 dice: y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual Débora habitaba debajo de ¿qué? De una palma entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Bueno, ya vimos a Elías que sale asustado y sale y se refugia en el desierto, va a un enebro, va a un árbol muy diferente. Aquí estamos viendo a Débora, dice que ella habitaba, pero debajo de ¿qué, hermano? Abajo de una palma o abajo de una palmera. Bueno, Débora acostumbraba a juzgar, acostumbraba a tratar, ¿verdad?, los asuntos relacionados con el pueblo de Israel, y ella acostumbraba a tratarlos debajo de una palmera o sentada debajo de una palmera. ¿Qué simboliza la palmera? La palmera simboliza prosperidad espiritual, la palmera simboliza rectitud. Mire, las palmeras son árboles siempre verdes y hermosos en toda estación, sea frío, sea calor, sea primavera, sea otoño, cualesquier estación del año, la palmera siempre está verde y siempre está hermosa. Esa es una palmera. Entonces aquí vemos a Débora muy contrario. La acción, lo podemos decir, no se sentaba debajo de un enebro, sino que se sentaba debajo de una palmera. El Salmo 92:12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Pero dice el versículo 13: plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. O sea, número uno, que su corazón nunca se pudre. Fíjese, para que algo esté verde, para que algo esté frondoso, para que algo siempre esté con fruto, en este caso estamos viendo la palmera, cualesquiera que sean las circunstancias que lo rodea, si hace frío, si hace calor, no son las circunstancias lo que cambia la esencia de este árbol, es la raíz, es el corazón, lo podemos decir, de esta palmera, lo que la hace estar vigorosa y lo que la hace estar verde. Es bien importante, hermano, notar esto, y lo quiero que lo recibamos. Lo voy a decir de esta manera: es bien importante que nuestro corazón nunca se pudra. Cuando se pudre nuestro corazón, hermano, es cuando dejamos de reverdecer, dejamos de dar frutos, dejamos de fructificar, y nos vemos secos, ¿verdad? No damos sombra a nadie, no le servimos a nadie, ni para purificar el ambiente, ni para traer ningún fruto, porque nuestro corazón está podrido. ¿Qué es lo que pudre el corazón? ¿Qué pudre el corazón? Los rencores, los odios, las amarguras, la falta de perdón, las envidias, los celos, todo lo que nos marca la palabra del Señor que corrompe al hombre. Eso, hermano, empudrece nuestro corazón. Entonces, si estamos nosotros debajo de la palmera, siempre vamos a estar vigorosos. No van a ser las circunstancias. Cuando cambien las estaciones, cuando cambien lo que nos rodea, nosotros siempre vamos a estar firmes, siempre vamos a estar vigorosos, siempre vamos a estar verdes. Número dos, este árbol crece y florece en el desierto, donde otros árboles mueren. Fíjese, este árbol, aunque la palmera, hablando específicamente, aunque los árboles que estén a su alrededor se mueran, aunque se quede sola, esta palmera nunca se muere. Está en el desierto y viene el verano, lo podemos decir, viene recio el calor, y la mayoría de los árboles que crecen en el desierto se mueren. Entonces, la palmera, ahorita lo vamos a ver por qué, porque crece para abajo, porque echa raíces profundas. Esta palmera, donde están otros árboles, donde los otros árboles mueren, ella crece y florece en el desierto. Número 3, el desierto no ejerce influencia sobre la palmera. ¿Qué tipifica el desierto? El mundo. Entonces, el mundo, hermano, no debe de ejercer influencia en la vida de nosotros.
no debe de influir en la vida de nosotros. Lo que pasa en el mundo, eso es problema del mundo. Lo que hagan allá afuera, cómo se muevan, lo que se diga en las noticias, a veces asustan a la iglesia que se va a acabar el mundo, que vienen catástrofes, y esto nunca pasa porque no está profetizado, porque no tienen bases escriturales. Lo que pase en el mundo, la vanagloria de la vida, las modas, el pecado, todo lo que esté rodeando a la iglesia, hermano, no tiene influencia en un verdadero cristiano, porque estamos plantados en la casa del Señor. Otra de las cosas es que no se alimenta del desierto, sus raíces hallan aguas profundas. Ella no se alimenta del desierto, ella no depende del desierto, va en lo profundo. Las raíces crecen, y las raíces entre más profundidad excaven, ahí es donde encuentran las aguas. ¿Qué tanto se profundiza usted en el Señor? ¿Qué tanto se mete a buscar al Señor? ¿Qué tanto conoce al Señor? ¿Qué ha encontrado usted en las profundidades del Señor? Pero a veces somos muy listos y conocemos muchas profundidades del enemigo, conocemos tantas cosas, tanta historia, estamos al día con las noticias, pero las profundidades del Señor, ¿qué tanto las conocemos? La palmera no se alimenta del desierto, hermano. Sus raíces hallan aguas profundas. Dice el Salmo 1:3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire, San Juan capítulo número 7, hablando de este árbol. Ahorita hablábamos del otro árbol, ¿verdad? Del enebro, vimos su significado. Y aquí dice San Juan 7:38, un texto muy conocido: el que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán. ¿De dónde? De su vientre, o sea, de su interior. Estamos viendo, la palmera no se alimenta del desierto. Usted puede ver y no le haya ni una fosa. Usted dice, pues ¿cómo se sostiene? No tiene agua. La palmera, hermano, excava y sus raíces entran muy profundas. Y aquí está diciendo: ríos de agua viva correrán de su interior, o sea, correrán de su vientre. La bendición del Señor, hermano, la prosperidad espiritual, la llenura del Espíritu Santo, el entendimiento, el conocer al Señor, no es algo tan superficial, no es algo tan fácil. Si no todos fuéramos 100% espirituales, es algo que nos tiene que costar, es algo que tenemos que rascarle, es algo que tenemos que excavar, tenemos que sacrificar mucho, tenemos que pasar incluso por cosas fuertes, por cosas difíciles. Pero entre más excavemos, más, dice, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. La palmera, hermano, es uno de los árboles que crece más alto, crece hasta 60 metros. ¿Sí sabía eso, va? Hasta 60 metros crece una palmera, imagínense. 60 metros, lo podemos decir, yo creo que es de los árboles más cercas del sol, por decirlo de alguna manera. Y donde lleva su fruto, ¿dónde es? En la copa, es donde lleva el fruto la palmera. Si usted lo ve en el tronco, ¿va? Y si estamos así chaparritos, y si vemos una palmera de 60 metros, pues vemos el árbol un poco seco, vemos el árbol, a lo mejor no encontramos el fruto. Usted ve en algunos documentales, en algunas películas, para poder subirse por un coco, ¿qué es lo que hacen? Hay que escalar, hay que subirse, hay que ir para arriba. Entonces, así nosotros, la palabra del Señor dice en San Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A veces nomás vemos la palmera y nos da flojera subir. El fruto está arriba, el fruto está en la copa, el fruto está en el abrigo del Altísimo, lo podemos decir. Hay que subir, hermano, a buscar el fruto, hay que subir a cobijarnos, ¿verdad? O sea, la sombra viene, pero hay que elevarnos, hermano, a buscar la presencia del Señor. ¿Cuál es ese fruto? Gálatas 5:22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
contra tales cosas no hay ley. No le voy a hablar, hermano, de toda la utilidad de lo que viene siendo la palmera, pero investíguela un poquito. La palmera es útil al hombre en al menos 360 usos distintos. Fíjese, hablando de ese árbol, un árbol tan, ¿cómo le podemos decir? Muy poco buscado, ¿va? Únicamente lo vemos en las playas, únicamente lo vemos en casas de ricos, ¿va? Un árbol muy poco visible, al menos muy poco común en las colonias donde nosotros nos movemos, pero tiene al menos 360 usos distintos en utilidad para el ser humano. Imagínese la presencia del Señor. Si la palmera tiene 360 beneficios, lo podemos decir, imagínese la presencia de Dios, el Espíritu del Señor, los frutos del Señor para nuestra vida. ¿Qué utilidad tendrá nuestra vida? ¿Qué utilidad tiene en la vida de nosotros la presencia del Señor? Hermano, el cristianismo no es profesar una denominación más. El cristianismo no es pertenecer a un grupo social. El cristianismo no es lo que me inculcaron mis padres, como lo oímos allá afuera. El cristianismo es real. La presencia del Señor es real. La utilidad del cuerpo de Cristo es real. Y podemos hablar de utilidad material, pero eso no nos interesa. Estamos hablando de utilidad espiritual. Solamente hablar del fruto del Espíritu, el amor. ¿Quién nos regala el amor? ¿Quién nos da un amor genuino, hermano? Donde encontramos el amor genuino, de ahí no nos queremos mover, de ahí no nos queremos apartar. Cuando hallamos el gozo, no las emociones, sino en realidad tener el gozo del Señor, la satisfacción, o sea, ser hombres que no nos movemos por las circunstancias. ¿Quién nos da el gozo? ¿Quién nos da la paz? ¿Quién nos da la paciencia? Únicamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la palabra del Señor, hermano, también la palmera es un símbolo de triunfo. ¿Cuántos dicen amén? Vemos, ¿verdad? En San Juan 12, cuando el Señor va entrando a Jerusalén, ¿qué es lo que tomaron los judíos? Ramas de palma. ¿Y qué decían? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, el Rey de Israel, ¿verdad? Aún la hoja muerta, hermano, así quitada de la palmera, es señal de triunfo. Vemos en Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Mire, si se fijó, describimos un poquito el enebro. ¿Qué es lo que destacamos de ese árbol? El quebrantamiento, la amargura, la depresión. ¿Qué más destacamos? La derrota. Destacamos el sentimiento de muerte, ¿verdad? En esa estación estaba Elías. Bueno, estamos hablando de la palmera. ¿Qué destacamos en la palmera? La victoria. ¿Qué destacamos? Lo fructífero, lo bueno, ¿verdad? Lo glorioso que es estar bajo la sombra de este precioso árbol. Y yo digo, estar bajo la sombra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es el árbol de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Vemos también el caso de Natanael. Si hablamos un poquito así de la higuera, mire, San Juan capítulo número 1, versículo número 48. Ay, perdóneme que vaya un poquito rápido, pero no quiero quedarnos únicamente con el enebro, con el quebrantamiento, con la derrota. Si está usted, hermano, en esa condición, si usted se siente derrotado, si usted se siente quebrantado, si siente su alma fragmentada, si siente que hay algo que no lo hace feliz, ¿verdad? Porque a veces somos cristianos, pero no somos felices. Y luego no somos felices y no queremos que los demás sean felices. Había una hermana que decía aquí en la congregación: es que ¿por qué danzan? ¿Por qué están contentos? ¿Por qué están alegres? Yo tengo dolor, decía la hermana. Entonces, nosotros estamos en un estado de amargura, renegamos del Señor, renegamos de las circunstancias, estamos quebrantados y nos da coraje, hermano, que las demás personas salgan adelante. Nos da coraje que las demás personas reflejen la presencia del Señor. Nos da coraje que las demás personas tengan suficiencia para la obra del Señor. Entonces, es importante, hermano, que salgamos de esa sombra y que nos cobijemos debajo de la palmera. Bendito sea su nombre. Mire, San Juan 1:48 dice, 47 dice: Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él:
he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dícele Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y díjole: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mira, hermano, tan solo en estos versículos hay una enseñanza bien bonita. Fíjese, ¿dónde estaba Natanael? Debajo de la higuera. ¿Dónde lo vio el Señor? Debajo de la higuera. ¿De dónde lo llamó el Señor? Debajo de una higuera. Mire, los israelitas, hermano, le daban una tan grande importancia, o le dan una grande importancia a la higuera, y por lo general en cada casa, como mínimo, había una higuera, o hay una higuera, y sobre todo en los momentos de calor, porque era un lugar apropiado para meditar y orar a Dios. Los israelitas tienen un árbol de estos, ¿verdad? Sobre todo en tiempo de calor, pues claro, ¿verdad? Es cuando se dan, y ellos le dan una importancia bien importante, porque ellos salen a meditar y a orar a Dios debajo de la higuera. ¿Qué nos da a entender esto? Cuando el Señor ve a Natanael y que le llama, estaba meditando, estaba orándole al Señor, estaba en unos momentos, ¿cómo le podemos decir?, de intimidad con el Señor. Ahí lo ve el Señor, hablando de un simbolismo, de ahí lo llama. Muchas de las veces, hermanos, nosotros tenemos necesidad, queremos ser libres, queremos ser sanos, y lo último que hacemos es meditar en el Señor. Lo último que hacemos es orarle al Señor. Lo último que hacemos es pedirle al Señor que nos muestre nuestra condición, y empezamos a amargarnos, empezamos a retirarnos de las cosas del Señor, y vamos y nos colocamos debajo de un enebro. ¿Qué es lo que trae la palmera? Trae seguridad, trae refrigerio, trae alivio a nuestra vida, ¿verdad? Cuando estemos nosotros debajo de la higuera, hermano, es un lugar apropiado para meditar y orarle a nuestro Señor Jesucristo. Ya de nosotros depende, lo voy a poner de esta manera, dónde queremos pasar el tiempo nosotros, dónde queremos pasar el tiempo que tenemos, válgame la redundancia, esperando a nuestro Señor Jesucristo, así en el quebrantamiento, si estando ahí todos fragmentados, todos dolidos, somos víctimas de todo, nada más a nosotros nos hacen, o debajo de la presencia del Señor, ¿verdad? Estando vigoroso, estando fuerte, saliendo adelante, meditando, orando, pidiéndole al Señor. De nosotros depende, hermano, dónde debemos estar. Ahora, le vuelvo a preguntar: ¿bajo qué árbol estás? No me conteste a mí, contéstese usted, pídale al Señor. Yo sé debajo de qué árbol estoy, ¿verdad? Yo tengo que pedirle al Señor misericordia y que me ayude a salir adelante. Dios lo bendiga mucho, hermano, Dios lo guarde, y